Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso se trata de un vídeo en el que vamos a ver cómo resolver o cómo hacer la resolución de problemas en el que aparecen dos sistemas, dos móviles, ¿de acuerdo? En este caso, lo importante en los problemas en el que aparezcan dos móviles es seguir una serie de pasos o de pautas a la hora de la resolución. Por ejemplo, dos ciclistas, un coche y una moto, dos coches, un camión, etc. ¿Vale? ¿Qué pasos son los importantes a seguir? Pues establecer un único sistema de referencia y criterio de signo, ¿de acuerdo? Para los dos móviles, ¿de acuerdo? Un único sistema de referencia y criterio de signo, un esquema con los datos del problema, como ahora veremos en varios ejemplos, deducir a partir de esos datos obtenidos del sistema de referencia las ecuaciones del movimiento y una vez que tengamos las ecuaciones del movimiento de los dos móviles, pues resolver lo que nos están pidiendo, ¿vale? Normalmente, pues suele ser problemas en los que se plantea pues, calcular el instante en el que se encuentran, el lugar en el que se encuentran, qué condición se ha de cumplir, como vamos a ver ahora en los ejercicios cuando los apliquemos, en el momento en el que se encuentran. Pues fundamentalmente que la condición es que estén los dos en la misma posición. Ahora lo veremos en los ejercicios. Otras cuestiones que nos suelen plantear en este tipo de ejercicio es cuál de los dos llegará antes, es decir, si tenemos un coche que persigue una moto y tiene que pasar por un semáforo, quién llega antes al semáforo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se plantean este tipo de ejercicios, pero insisto que lo más importante es seguir las pautas. Primero, sistema de referencia, obtener los datos del problema a partir del sistema de referencia y de lo que nos dé el ejercicio, obtener las ecuaciones del movimiento y a partir de ahí, con las ecuaciones, a partir de ahí resolver el ejercicio. Vamos a los ejercicios de ejemplo. El primero tenemos dos ciclistas, circulan por un tramo recto y uno va en sentido contrario al otro, ¿vale? El primero lleva una velocidad de 36 km por hora, el segundo de 45. Y están separados inicialmente 1 kilómetro. No voy a leer lo que nos piden. Vamos a hacer la representación esquemática del problema. Yo ya he pasado los datos a metros por segundo. Y los 36 km por hora son 12,5. Perdón, son 10 y el 45 km por hora es 12,5. He puesto los dos ciclistas, me dicen que están separados 1000 metros, aquí está representado como veis, y he puesto el sistema de referencia en el ciclista A. Normalmente cuando tenemos más de un móvil es conveniente utilizar subíndices para distinguir a quién nos referimos. Pues yo lo he llamado ciclista A al que va en este sentido y con la velocidad de 36 km por hora y el ciclista B va en sentido contrario hacia él. ¿Vale? Aquí tenemos la representación esquemática del problema. Lo siguiente, ¿qué tipo de movimiento es? Pues si nos dicen que el tramo es recto, como indica aquí, y como no nos dicen nada de que cambie su velocidad, el movimiento va a ser rectilíneo uniforme, cuya ecuación del movimiento es la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, seguimos ahora. Vamos a los datos. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos para la ecuación del movimiento lo que son las constantes. R sub 0, T sub 0 y la velocidad. Vamos al ciclista. En el instante inicial, el ciclista está en el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, su posición inicial, veis aquí, 0. ¿Qué velocidad lleva? 10 metros por segundo. Signo positivo. ¿Por qué? Porque va a favor del sistema de referencia. Cuando estos datos los sustituimos en la ecuación, nos queda esta ecuación. ¿Veis? Posición inicial es 0, se iría. Tiempo inicial es 0, se iría. Me quedaría 10 por t. ¿De acuerdo? Vamos ahora al ciclista B. En el instante inicial, en el que están separados 1000 metros, el ciclista, vemos aquí que yo he puesto que está en la posición 1000 metros. ¿Por qué? Porque si mi sistema de referencia está aquí y su sentido positivo está hacia allá, el ciclista inicialmente está en la posición 1000 metros. Ahora bien, ¿qué pasa con la velocidad? Es 12,5 metros por segundo, pero como vemos que el ciclista se desplaza en sentido contrario a mi sistema de referencia, esa velocidad, veis aquí, la tenemos que poner negativa. Por eso, en la ecuación del movimiento, cuando sustituimos, pues nos queda 1000 en la posición inicial, tiempo inicial es 0 y nos quedará 12,5, perdón, menos 12,5 por t. Ahora sí que tenemos las ecuaciones, nos preguntamos qué nos piden. Y leemos aquí. Nos pide calcular cuánto tiempo tarda en cruzarse y dónde lo hacen. Pues nada, el razonamiento es muy fácil. Para saber el tiempo que tarda en encontrarse, los dos ciclistas tendrán que estar en el mismo punto. Y si los dos ciclistas están en la misma posición, la posición del ciclista A, como vemos aquí, tiene que ser igual a la posición del ciclista B. Igualamos las posiciones y despejamos. ¿Veis? 10t igual a 1000 menos 12,5t. Reordenamos, despejamos, esto es matemática, y nos sale el tiempo que tardan en cruzarse. ¿Por qué es el tiempo que tardan en cruzarse? Porque es lo que yo he condicionado. Yo he condicionado que los dos estén en la misma posición. Si los dos están en la misma posición, pues este es el tiempo
que tardan en encontrarse la misma posición. Y ahora, nos pregunta dónde se cruzan. El dónde es la posición donde se cruzan. Bueno, pues para saber la posición, yo necesito el tiempo y lo acabo de calcular. Entonces, yo normalmente lo que hago es siempre sustituir ese valor del tiempo en las dos ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque la posición en la que se encuentran es la misma para los dos. Y si no nos sale la misma, como vemos aquí, que si no sale la misma, evidentemente, es que nos hemos equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, sustituimos en las dos y nos sale 444 con 4 periódico-metros. Esa es la posición en la que se encuentran. Ojo, aquí indicado. Pero bueno, antes de seguir, indicaros que, claro, si hemos ido redondeando, pues siempre puede haber una pequeña discrepancia. Lo que no puede salirnos aquí un dato de 444 y aquí un dato de 820, ¿de acuerdo? Pero siempre puede haber una pequeña discrepancia por el redondeo. Ojo, esta es la posición en la que se encuentra. Y posición no es lo mismo que distancia recorrida. Si se encuentran, ojo, en la posición 444 con 4 metros, aquí, por ejemplo, por debajo del 500, este ciclista habrá recorrido desde aquí hasta aquí 444 con 4 metros, pero el otro habrá recorrido más distancia. La diferencia entre 1000 y 444 con 4. Es decir, mucho cuidado que posición y distancia recorrida no es lo mismo, aunque haya veces que el valor numérico de la posición y de la distancia recorrida coincida. Pero eso lo veremos en ejercicios posteriores. Pero siempre dejando claro que son dos cosas distintas. Vamos a un segundo ejercicio. En este caso hay una persecución. Tenemos dos ciclistas, uno se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, otro con 12, pero el de 12 sale medio minuto más tarde, es decir, 30 segundos más tarde. ¿Vale? Entonces, los dos ciclistas van en el mismo sentido, ponemos el sistema de referencia siempre que podamos a favor del movimiento, ya lo he dicho muchas veces, y le hemos llamado ciclista A al de 10 metros por segundo y ciclista B al que va a 12. Pregunta, ¿qué tiempo tarda en alcanzar el segundo ciclista al primero? Y después, ¿qué distancia han recorrido? Muy importante, pide la distancia. Pues lo mismo, vamos más rapidito. No nos dicen que cambie la trayectoria, no nos dicen que cambie su velocidad, movimiento rectilíneo, uniforme otra vez. ¿De acuerdo? Vamos a las ecuaciones. Ciclista. Inicialmente, en el momento que se pone en marcha el cronómetro, el ciclista está en el origen del sistema de referencia. Posición inicial 0. ¿Qué velocidad lleva? 10 metros por segundo. ¿Positiva por qué? Porque va a favor del sistema de referencia. ¿De acuerdo? Bien. Ecuación. Pues ahí la tenemos. Es sustituir y ya está. Vamos al ciclista B. Cuidado, el ciclista B me dicen que sale medio minuto más tarde. 30 segundos más tarde. Pero 30 segundos más tarde, ¿dónde se encuentra el ciclista? En el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, su posición inicial es 0 para 30 segundos. ¿Qué velocidad lleva? 12 metros por segundo. Positiva, porque va a favor de mi sistema de referencia. ¿Veis? Sustituimos en la ecuación, donde pone la posición inicial, se va. Velocidad 12, tiempo inicial 30. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Y lo que hacemos es quitar el paréntesis. Lo que he hecho ya es reordenar. 12 por t y 12 por menos 30, pues sale menos 360. ¿El problema? Pues ahora mismo al principio es igual, porque el tiempo que tarda en alcanzar el segundo ciclista al primero, el razonamiento es el mismo. Si lo alcanza, como vemos aquí, es que los dos van a estar en la misma posición. Por lo tanto, igualo las posiciones de los dos ciclistas y despejo el tiempo. ¿De acuerdo? En este caso sale que tarda en alcanzarlo 180 segundos. Y ahora me piden la distancia que ha recorrido. Para la distancia que ha recorrido, me pidan posición de encuentro o distancia recorrida, hay que pasar por la posición de encuentro. Bueno, pues primero calculamos la posición, ¿veis? Vamos a calcular la distancia recorrida, pero primero vamos a calcular la posición. Y como os he dicho, se puede calcular de cualquiera de las dos ecuaciones. Yo, insisto, suelo calcularla a partir de las dos porque compruebo que me sale el mismo valor de la posición. Es decir, si el ciclista B coge al ciclista A en este punto, en esta posición, los dos están en la misma posición. Y por lo tanto, R de A 180 segundos tiene que ser igual a la posición de B del ciclista B a los 180 segundos. 1800 metros. Y ahora, ojo, ¿qué tendría que hacer ahora? Pues la distancia recorrida será la diferencia entre los dos valores de la posición. Posición final menos posición inicial. Ojo, lo que he puesto aquí es que la posición a la que lo alcanza coincide numéricamente con la distancia recorrida porque parten los dos del origen del sistema de referencia. Es decir, que la distancia recorrida va a ser 1800 metros, pero porque la posición inicial para los dos es 0. Si no fuese posición inicial 0, yo tendría que restar la posición final, 1800, a la posición inicial donde se encontrase. ¿De acuerdo? Pero cuidado, estoy aclarando, para no tener que hacer más cálculos, que posición y distancia recorrida no es lo mismo, aunque aquí sí coincidan numéricamente.
Vamos a un tercer ejercicio. En este caso es una persecución. Tenemos dos ciclistas, dos hermanos, que realizan una carrera. Aquí tenéis el enunciado, yo lo voy a abreviar en el esquema. Tenemos la velocidad que lleva cada uno, que ya lo he puesto en metros por segundo. El hermano mayor es el que parte desde más lejos, porque dice que le deja 200 metros de ventaja. ¿Veis la distancia? Le deja 200 metros al hermano pequeño, que es el que yo le he llamado B. El hermano mayor A, el hermano menor B. El hermano menor va más lento, el hermano mayor va más rápido. Y la meta se encuentra, dice, a 1 kilómetro desde el punto de salida del hermano mayor. Es decir, desde donde está el hermano mayor hasta donde está la meta hay 1000 metros. Por lo tanto, el hermano mayor tendrá que recorrer 1000 metros y el hermano menor 800. Y la pregunta es, ¿quién gana la carrera? Evidentemente, así no podemos saber quién gana la carrera. Entonces, insisto, lo primero, mis ecuaciones. Y después ya veremos quién gana la carrera. Pues venga, no cambia el movimiento, trayectoria recta, velocidad constante, rectilíneo uniforme. Ecuación del ciclista A, que es el hermano mayor. ¿Dónde está en el momento que ponemos en marcha el cronómetro? En el origen del sistema de referencia, porque lo he puesto en el ciclista, en el hermano mayor. Procurar siempre, si uno va en persecución de otro, ponerlo siempre en el que está detrás, ¿vale? Porque es mucho más cómodo. Y a favor del movimiento, el sentido positivo, ¿vale? ¿Velocidad que lleva? Pues 8,3 periódicos. Y positiva, porque va a favor de mi sistema de referencia. Sustituimos en la ecuación, pues veis que queda muy fácil. Vamos al ciclista B. En el momento que se pone en marcha el cronómetro, el ciclista B, que es el hermano pequeño, está a 200 metros, en la posición 200 metros, y es positiva porque está a favor del sistema de referencia. Está en la posición 200 metros en el instante inicial. Aquí está puesto el instante inicial 0. ¿Qué velocidad lleva? 6,94 periódicos, ¿vale? Y positiva porque va a favor de mi sistema de referencia. Sustituimos y ahí tenemos. Se nos va el tiempo inicial de B. Aquí está. Y nos quedaría pues 200 más 6,94 periódicos T. Y ahora nos dice, ¿quién gana la carrera? Bien, pues para responder a quién gana la carrera, podemos hacer dos opciones. La primera opción yo creo que es evidente, pues va a ganar la carrera el que menos tiempo tarda. Entonces vamos a calcular el tiempo que tarda cada uno en llegar a la línea de meta. Para ello, necesito saber dónde está la meta. La meta está en la posición 1000 metros, cuidado, pero está en la posición 1000 metros para los dos, ¿vale? Está en la posición 1000 metros para los dos. Por tanto, ese dato es el que hay que sustituir en las dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, sustituimos en la posición, en la ecuación de la posición del ciclista A, que es el hermano mayor, y calculamos el tiempo que tarda en llegar a la línea de meta. Es decir, si hemos puesto que se encuentre en la línea de meta, estamos diciendo que tiene que tener una posición de 1000 metros. Nos sale 120 segundos. ¿Qué le ocurre al hermano pequeño? Que su posición tiene que ser 1000 metros también. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir, ya he dicho, que haya recorrido más distancia, va a recorrer menos. Pero sustituimos y nos sale 115. Es decir, si el hermano mayor tarda 120 segundos en encontrarse en la posición 1000 metros y el hermano menor tarda 115,2, quiere decir que es el hermano menor el que va a ganar la carrera. ¿De acuerdo? Otra forma de responder a la pregunta sería, ¿cuándo alcanza el hermano mayor al hermano pequeño? Porque claro, al ir más deprisa, como vemos aquí, va a más velocidad, lo va a alcanzar. Y a partir de ahí, responder. Bien, pues entonces hacemos el problema exactamente igual que lo hemos hecho antes, ¿vale? Para el ejercicio 1 y 2. ¿Cuándo lo va a alcanzar? Cuando los dos estén en la misma posición. Hacemos el mismo desarrollo, igualamos las posiciones, despejamos y nos sale que tarda 144 segundos. Claro, si nosotros hemos hecho la primera forma, decimos, claro, tarda mucho en cogerlo, por lo tanto, ha ganado el hermano pequeño. Pero vamos a considerar que no hemos hecho la forma A. Entonces digo, bueno, hasta que yo no sepa dónde lo encuentra, no puedo responder. Sustituimos en las ecuaciones de los dos hermanos y nos sale que el hermano mayor alcanza al hermano menor en la posición 1200 metros. Comprobamos que nos sale para los dos lo mismo. ¿Y qué razonamiento hacemos? Pues muy sencillo. Si el hermano mayor alcanzaría al hermano menor en la posición 1200 metros, eso quiere decir que ya el hermano menor ha pasado por la línea de meta antes de que lo coja. Por lo tanto, si ha pasado por la línea de meta antes de que lo coja, es que ha ganado la carrera el hermano menor. ¿De acuerdo? Hemos visto dos formas de resolver el ejercicio y las dos formas nos deben de llevar a lo mismo. En este caso, a que es el hermano menor el que gana la carrera. Y por último, en el último ejercicio, ahora tenemos una moto y un coche. Y es un ejercicio en el que tenemos dos tipos de movimiento. Fijaros,
El coche circula a velocidad constante y se salta un semáforo. Aquí tenemos el semáforo. E inicia una moto, ¿vale?, la persecución. Vamos a suponer que es un policía de la Guardia Civil. Y inicia la persecución. Pero estaba quieto, ¿vale? Estaba quieto, en reposo, ¿veis? Reposo. Y sale con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y pregunta, ¿cuándo lo coge y qué distancia recorre el motorista? Es decir, la pregunta es la misma que hemos hecho en el ejercicio 1 y en el 2. Cuando lo coja, los dos estarán en la misma posición y luego podremos calcular la posición y la distancia recorrida. Pero ahora tenemos dos tipos de movimiento. ¿Por qué? Pues porque el coche describe un movimiento rectilíneo uniforme, pero la moto describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya aceleración, repito, es 5 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación para el coche y la ecuación para la motocicleta son distintas. Le he llamado al coche A y a la motocicleta B. Vamos a sacar las ecuaciones. ¿Qué datos necesito? Para el MRU, está claro, posición inicial, tiempo inicial y velocidad. El coche, hemos puesto el sistema de referencia, tanto para el coche como para la moto, porque la moto está en el mismo semáforo también. En el semáforo, sistema de referencia, quiere decir que en el momento que pasa, ponemos en marcha el cronómetro, tiempo inicial 0, posición 0. ¿Qué velocidad lleva el coche? 10 metros por segundo. Ecuación, pues 10t. ¿Vale? Vamos a la moto. Datos que necesitamos para las ecuaciones del MRUA. Posición inicial, tiempo inicial, velocidad inicial y aceleración. Nos dice que en ese momento que pasa el coche, sale la moto. Por lo tanto, tiempo inicial 0 y la moto está también en el semáforo. Posición inicial 0. Está en reposo la moto. Lo dice aquí claramente. Por lo tanto, la velocidad inicial V sub 0B, como vemos aquí, vale 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué aceleración lleva? 5 metros por segundo. Y como la moto va en la dirección y sentido del coche y por lo tanto en la dirección y sentido de mi sistema de referencia, esa aceleración será positiva. Cuando sustituimos los datos, vemos, mirad, posición inicial se va. Velocidad inicial es 0, por lo tanto, V sub 0 por todo esto es 0. Es decir, estos dos términos, todos sumando de la ecuación, son 0. Y me quedará un medio de A por T al cuadrado, porque el tiempo inicial es 0. ¿Vale? Y la velocidad, pues lo mismo. V sub 0 se va y T sub 0 se va. Me quedará A por T, 5 por T. Mucho cuidado que aquí es un medio de A, por eso aquí aparece 2,5 T cuadrado. Y que no se nos olvide el T cuadrado. Nos pide el instante en el que alcanza el coche. Lo mismo, tiempo que tarda en alcanzarlo será cuando se encuentren en la misma posición. Igualamos las posiciones. Cuando igualamos las posiciones y despejamos, fijaros qué sencillo, nos salen dos valores. Y aquí lo aclaro. Nosotros le hemos preguntado a nuestras ecuaciones para qué instantes van a estar la moto y el coche en la misma posición. Y nos da dos respuestas, que son evidentes. La primera es evidente. En el instante inicial, en el momento que el coche pasó por el semáforo, la moto y el coche estaban en esa misma posición. Y hay un segundo valor de tiempo, a los 4 segundos. Es decir, el coche ha pasado y la moto sale detrás de él y lo alcanza. Es decir, le hemos hecho una pregunta a nuestras ecuaciones y nuestras ecuaciones nos han respondido correctamente. Lo que ocurre es que nosotros, para resolver el ejercicio de cuándo lo alcanza, es decir, cuándo la moto se va a encontrar en la misma posición, vamos a utilizar el dato del tiempo igual a 4 segundos. ¿De acuerdo? Pero el problema no nos ha dado ninguna respuesta incorrecta, nos ha dado una respuesta correcta. Nuestras ecuaciones. ¿Distancia recorrida? Pues seguimos el problema como hasta ahora. Necesitamos el valor de la posición para los dos, sustituimos la ecuación de posición y nos sale 40 metros. Y ahora nos pide la distancia recorrida, pero es lo mismo. ¿Qué distancia recorre la moto? Pues si sabemos la posición final de la moto, que es 40 metros, le restaríamos la posición inicial de la moto, que es 0, porque se encontraba en el origen del sistema de referencia. Es decir, que en este caso vuelve a coincidir que la posición a la que la moto alcanza al coche coincide numéricamente con la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Porque en la moto se encontraba en el origen del sistema de referencia en el momento de que se inicia el movimiento. ¿De acuerdo? Sería, por tanto, 40 metros. Bueno, con esto finalizamos los ejercicios en los que tenemos dos sistemas, ya habéis visto varios ejemplos, y veis cómo hay que plantearlo. Siempre, por favor, seguid la misma secuencia. Representación esquemática del problema, ¿vale? Poner el sistema de referencia, vuelvo un segundo hacia atrás, obtener las ecuaciones del movimiento en función de los datos, recordar siempre los datos que son constantes, posición inicial, tiempo inicial, velocidad inicial y aceleración para el MRUA, o en este caso, o en el caso de un MRU,
los datos de constante son la posición inicial, el tiempo inicial y la velocidad. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues se plantea el ejercicio y se responde, haciendo el razonamiento desde el punto de vista físico. Si se encuentra en la misma posición, si lo alcanza, están en la misma posición, ¿de acuerdo? Y qué distancia recorre, o por ejemplo en el caso de los dos ciclistas, pues quién gana la carrera, pues tendremos que responder fijándonos en la meta. Y ya hemos visto las dos formas. O bien calculando el tiempo que tarda en llegar cada uno y responder, o calculando la posición en la que se encuentra y ver si cuando se encuentran es antes o después de la línea de meta para poder responder. ¿De acuerdo? Bien, con eso finalizamos el vídeo.